Semiología de la vida cotidiana. Nuevas perspectivas. Curso 11. El código de la experiencia. Las líneas del tiempo. Tercera sesión. Bienvenidos, buen provecho. Venga el aplauso, venga el aplauso, venga el aplauso, salimos. Bienvenidos a esta sección en donde vamos a continuar con la exploración del alma infantil, del autoconcepto arquetípico congénito. Pero antes de iniciar, cerramos los ojos, por favor. Nos percibimos internamente. Damos tiempo para establecer un claro contacto con nosotros mismos. Evoca tu autoconcepto arquetípico congénito, la edad de tu alma, y pregúntate si has ido descubriendo algunas características, algún rasgo en tu psicología proveniente de la visión del alma prístina o del alma infantil. Es una belleza repasar estos rasgos psicológicos, porque son los rasgos psicológicos que nos hablan del proceso evolutivo de la especie humana. Nos hablan de tu propio proceso evolutivo y vas cobrando conciencia de todo lo que ya dejaste atrás, de todo lo que ya superaste. Es un portento, es algo extraordinario. Simultáneamente cobramos conciencia de dónde estoy y de todo lo que me falta. Y esto nos sitúa en una noción de escala fundamental para comprender nuestro propio proceso evolutivo. Funciona como una fuente de inspiración para continuar nuestro crecimiento hacia horizontes de significación cada vez más amplios. Percíbete aquí y ahora. Yo soy. Aquí estoy. Respiramos profundamente. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar con fuerza. Retener. Exhalar. En perfecta paz. En armonía perfecta. Abrimos los ojos y nos reintegramos a nuestra sesión de trabajo en una perfecta conciencia de sí. Buenísimo. Bien. Continuamos con la presentación del alma infantil. Estamos con la presentación de este segundo ciclo de experiencia, en donde nos vamos a percatar de cómo estas almas van superando sus propios puntos de fricción y van incorporando a su propio proceso evolutivo una visión creciente. Viene telescopiada de una manera gradual, fascinante. Fíjese bien,
Hemos visto cómo estas almas infantiles viven una sexualidad mojigata, reprimida, apagada. Todavía hay una gran dimensión de miedo. No hay una naturalidad y una apertura, ni siquiera con el propio cuerpo. Ni siquiera cuando están solas se sienten cómodas estando desnudas. Y suelen vestirse, protegerse, enrollarse toallas, todo, y no lo viven con esta naturalidad. Hay todavía un miedo al propio cuerpo, el miedo al cuerpo. Ya no digamos a los cuerpos ajenos. Vamos a ver cómo los criterios evolutivos nos van conectando con alimentos, nos van conectando con la sexualidad, nos van conectando con la educación y nos van conectando con una serie de procesos importantísimos que van marcando nuestros saltos evolutivos. De tal manera que continuamos con esta visión del alma infantil, aterrizándola, viendo exactamente su perspectiva con la mayor empatía. Tenemos que acercarnos con esta empatía y comprenderlos, comprender a qué tienen miedo, comprender su situación. Ya pasaron la transición, están ahora en un proceso de adaptación al planeta y empiezan por adaptarse a su propio cuerpo, están adaptándose y están adaptando su propia respuesta sexual. Esto es fascinante porque nos permite una perspectiva muy interesante con respecto a cómo vamos viviendo y lo que significa la sexualidad, lo que significa ciertas experiencias, encuentros, vivencias, la manera como lo vivimos, porque desde el alma infantil hay encuentro sexual, se da el encuentro sexual, pero ¿qué es lo que significa? ¿Cuál es el estilo de ese encuentro sexual? ¿Cómo es un encuentro precipitado, con una torpeza de ansiedad y de urgencia por descargar mis genitales y descargar la pulsión erótica, pero ni siquiera toma en cuenta las emociones o las sensaciones del otro? No me interesa. No conecto en lo profundo. Aquí estamos viendo ya en el alma infantil un proceso evolutivo, pero todavía hay una visión restrictiva de la sexualidad. Y se puede interpretar todavía como algo nocivo, pecaminoso, inadecuado, y no lo podemos vivir y experimentar con gozo, con placer, con naturalidad creciente. Imposible. Estamos todavía en este proceso de adaptabilidad. Por eso, estas almas infantiles se miran al espejo, pero vestidos. Desnudos se enrollan la toallita, la batita, se visten, y una vez que están vestidos, entonces ahora sí, la imagen en el espejo, pero contemplan su vestimenta, no su desnudez. Todavía me confronta el espejo. Mirarme al espejo no es agradable. Y entonces hay este temor, esta reticencia frente a mi cuerpo. No hay nadie, soy yo frente al espejo. Y entonces hay esta reticencia íntima. Podemos imaginar entonces cómo son las relaciones con el otro, con otro cuerpo desnudo, o cuál es mi reacción frente a la desnudez ajena, si yo no encuentro naturalidad frente a mi propia desnudez. Muy bien, proyéctame la siguiente imagen. Dice, integran parejas cerradas y dependientes que soportan todo: la incomunicación, el aburrimiento o el maltrato, ya que el matrimonio fue hecho para siempre. Suelen padecerlo sin hacer nada para remediarlo o mejorarlo. Prefieren estar juntas, aunque estén mal, que estar bien, pero separadas. Pueden prolongar su relación conyugal durante toda la vida, sin concederle la más mínima importancia al sexo, incluso llegando a no tener relaciones durante años, lo cual las libera de esa desagradable obligación. Prefieren una relación más o menos pacífica, más o menos muerta, pero permanente. Esto les da tranquilidad. Esta visión aquí es verdaderamente espectacular. Tenemos un perfil muy característico de la manera como arman su matrimonio, de la manera como arman sus parejas cerradas, parejas con un gran control,
parejas en donde lo importante es no divorciarse. Eso es lo importante. El matrimonio fue hecho para siempre y te aguantas y me aguanto. Y me aguanto el aburrimiento, y me aguanto el maltrato, y me aguanto la insatisfacción, pero no nos divorciamos. Entonces, eso nos da seguridad, nos da un sentido de pertenencia, y no quiero vivir la crisis de conciencia que entrañaría un divorcio, una separación. Y entonces trato de integrar estas relaciones estables. Y hay esta visión de la pareja. Recuerden, construimos un paraíso perfecto y sin salida. Nos quedaremos aquí los dos, ingenuos amantes rabiosos, esperando a que se pudran nuestros corazones por la dicha. Y entonces son estas parejas hundidas en su propia estabilidad, pero prefieren mantener este statu quo, prefieren mantener esta imagen y prefieren esta continuidad que les da seguridad. Es muy interesante porque vemos que es un síndrome generalizado en todo el mundo de millones de parejas que lo que quieren es no tronar, o sea, viven para no divorciarse. Y no importa lo que tengan que sacrificar, no importa lo que tengan que ceder o lo que tengan que soportar, pero el objetivo es mantener el matrimonio. Y entonces es una ceguera descomunal. No se habla de calidad de vida, de realización, de amor. Muchísimos matrimonios muertos, nada más flotando, con el cascarón vacío. Ya no hay una relación de crecimiento, ya no hay, la polaridad está de capa caída, la admiración está en el piso, la cosmovisión a veces más o menos, de que, bueno, pues tenemos la casa, los hijos, una rutina, pues así vivimos, se acabó, y bajo ese control. Y la coloratura o la resonancia inexistente, ni la perciben. Y entonces son parejas muertas en vida y van flotando. Pero lo curioso es esto, ni terminan ni hacen nada por mejorar la relación. Y ahí van con la inercia. Tú dices, no, si vamos a seguir juntos, vamos a mejorarla. Pero ni intentan consultas individuales o de pareja, no intentan nada, siguen con la rutina y por supuesto el que sigue en la rutina, ya sabes, es una espiral de deterioro, no quedas igual, sino que cada vez estás peor. Estás peor con tu pareja y estás peor contigo. Pero imagínate el miedo del alma infantil que todavía está como adaptándose y que muchas almas infantiles piensan, pues es que así es la vida, así es el matrimonio. Entonces vienen todos los chistes y bromas sobre el matrimonio, de todo tipo, que es esta visión de que pues lo tienes que hacer a la fuerza. Y es obligatorio, los chistes de los recién casados, ya sabes, en las despedidas de soltero, uy, brother, ahora sí vas a saber lo que es tener que coger a huevo. Entonces ya no por placer, sino que hay que cumplir. O sea, esa noción verdaderamente catastrófica, y ya se van manteniendo. Y si en esa relación vienen hijos, entonces, mucho más. No nos divorciamos por los hijos. Y es un gran pretexto. Y luego van a vivir todas las crisis, pero van a proyectar la insatisfacción en los hijos. Se va a aumentar la huella de abandono en ellos. Después los hijos se van a ir. Van a quedar de nuevo confrontados en ese vacío y diciendo, ¿qué hice? Nunca estuve contento con mi vida, nunca. Mi vida es una larga insatisfacción, es un error consentido por mí. Sabía que estaba en el error, pero ni pude hacer nada, ni supe hacer nada para modificar, mejorar o cambiar. Y entonces voy en una inercia de vida y voy viviendo las consecuencias. Queremos entonces asumir esta responsabilidad, vernos en el espejo y no responder como niños. Es decir, pues aquí me pusieron, aquí me tocó, pues ya ni modo, ya fluyo. No. Responsabilízate de tu vida y transfórmala. Plena aceptación del principio de realidad es el primer paso y el siguiente, transformación creativa. Bien, pero tenemos esta reflexión y este espejo con el alma infantil. Muy bien, hay una visión en donde van a
preferir esta relación más o menos pacífica, más o menos muerta, pero permanente. Esto les da tranquilidad, porque toda separación resuena psicológicamente en la huella de abandono ontológica. Por eso muchas personas no saben qué significa, que ven a otra pareja que se divorcia y se angustian. Ellos se divorcian los otros. ¿Cómo que se divorció fulano? Porque toda separación les resuena en su propia separación, en la separación ontológica. Se terminan unas vacaciones, angustia. Todo lo que se acaba, todo lo que se para, todo lo que termina, me provoca angustia, me provoca desamparo. Y está resonando de una manera inconsciente la huella de abandono ontológica. Ya no solo la psicológica, la ontológica. Bien, tenemos la visión en donde esta misma alma infantil preparan comida desabrida y aburrida, pero que consideran sana, es decir, segura. No se aventuran, no exploran culinariamente, lo cual es una extensión de su limitada sensualidad y falta de imaginación. Son rutinarias y exigentes consigo mismas y con los demás, lo cual es una extensión de su miedo. Las transformaciones implican ajustes. No quieren cambios, menos aún radicales o precipitados. Esta actitud frente a la comida, muy interesante. En la comida encuentras un espejo de relación con la sensualidad. Tú puedes ver una persona sensual cómo come y cómo huele y goza. Y en el encuentro erótico y en la sensualidad puedes ver esta cualidad de gourmet, de oler, tocar, percibir y entonces gozar con todos los sentidos la mínima probada de un cuerpo. Y son espejos que van reflejando interesantemente esta cosmovisión, este sentido de aprendo del placer o aprendo del dolor. Y estas almas en donde se va viendo una actitud frente a la comida restringida, reducida, empobrecida sensualmente. Y su misma respuesta, la misma respuesta al miedo, en donde no quieren cambios ni transformaciones, sino que van a estar en todo momento rechazando los cambios que implican ajustes. No quieren cambios, menos aún radicales o precipitados, porque estas almas rutinarias y exigentes consigo mismas y con los demás es una extensión de su miedo. Si yo tengo una rutina, yo soy exigente y yo controlo y me esmero, entonces me da seguridad. Pero todo lo que implica un cambio, creatividad, modificaciones, transformación, ya no sé qué va a pasar, no quiero, no me gusta. Necesito acotar mi espacio, tener bajo control, y eso me da seguridad. Aunque deje muchas cosas fuera, pero lo que tengo, lo tengo bajo control. Bien, proyéctame la siguiente imagen, gracias. Su vida intelectual está gobernada por dichos y refranes populares de una gran simplicidad. Tienden a repetir clichés que escucharon en boca de padres o maestros de una manera mecánica, sin comprenderlos ni cuestionarlos. Esta visión es verdaderamente extraordinaria porque denota esta falta de creatividad. Recuerda que la creatividad viene del encuentro de la conciencia crítica y autocrítica. Hago el doble análisis y de repente ya viene el acto creativo. Pero ellos no, responden mecánicamente. Entonces, de repente oyeron un dicho que dice, al que madruga, Dios le ayuda. Y lo tomaron como religión, como evangelio. Al que madruga, Dios le ayuda. Entonces te avientan el rollo de que hay que pararse temprano, todo un desmadre. Te lo tiran y te dicen, no, es que al que madruga, Dios le ayuda. Y luego le dices, pero no por mucho madrugar, amanece más temprano. Y entran en una crisis metafísica. Y no comprenden que son dos dichos que se refieren a dos realidades totalmente distintas, no tienen nada que ver el uno con el otro. Pero no pueden discernir, no pueden tener este discernimiento. Al que madruga, Dios le ayuda, chingues, pararse temprano, puto el último.
Y luego les avientan el otro, no por mucho madrugar, amanece más temprano. ¡Ay, cabrón! Entonces, ¿cómo le hago? Son dos ámbitos de significado totalmente distintos. Uno nos habla de la previsión, al que madruga Dios le ayuda, tienes más tiempo, prevés, actúas, dispones de un mayor horizonte posible. Pero no por mucho madrugar, amanece más temprano, se refiere a la precipitación. No porque tú te aceleres, las cosas van a ocurrir antes. No por mucho madrugar, amanece más temprano. El sol va a salir cuando va a salir. Son dos dichos con metáforas del amanecer, pero no tienen nada que ver el uno con el otro. Pero ellos no disciernen y hacen su vida repitiendo de memoria lo que les dijo la tía Chonita. Entonces, desde ese escenario lo repiten y así lo hacen y así viven. Y entonces tienen una reducción, un empobrecimiento de su vida intelectual. Su cultura es de revistas o libros fáciles y populares, divertidos, que no exijan demasiada concentración o análisis. Para ellas, pensar es sinónimo de aburrimiento y pensar demasiado es peligroso. Entonces dicen, no hay que exagerarle, cabrón. Lecturita, pero rápida, fácil, sencilla. No me compliques con tanta pinche explicación y tanta puta madre. No. Sencillito, bonito y se acabó. Y entonces es lo que buscan. Y entonces cuando les planteas una visión más compleja, dicen, no, yo no puedo con eso. Entonces tenemos siempre que ver cómo se comunica lo que se va a comunicar, a qué interlocutor. Tú le puedes explicar a un niño pequeño lo que es el yo observante, en palabras sencillas, directas, para que lo practique. No tienes que tirarle todo un rollo complejo de psicología y de libre albedrío y de naturaleza autorreflexiva y nada. Y le puedes dar un apoyo para que vaya desarrollando su yo observante. Y entonces tenga un proceso de autorregulación y de cognición mucho mayor. Pero hay que explicarlo de forma muy sencilla. Pero lo que pasa con las almas infantiles es que quieren eso toda la vida. O sea, te hablo de una persona de 45 años, de 50 años, y que está con la misma actitud, así, culturita rapidita de revistitas, un libro fácil. Oye, este libro, ay, está muy largo. O, ay, hay que pensar un chingo. No más. No. El pensar es aburrido. Te digo, el que se quiera recibir ya para no leer. Y pensar mucho, peligrosísimo. Entonces, oye, este tema de la... No, ni me hables de esas chingas. Es que puede resolver una crisis de... No me interesan las crisis. No veo nada. Prefiero no ver nada que cuestionarme. Me da miedo pensar. No vaya a ser que me dé cuenta de que estoy en el error, de que tengo que cambiar. No. Es demasiado. Voy por esta parcela, en chiquito. Es un alma infantil. Muy bien. Tenemos esta visión verdaderamente espléndida, en donde se va reduciendo todo a una simplificación extrema. La mayoría de las almas infantiles somatizan. La no asimilación de la diferencia las puede llevar a una fijación en un órgano determinado. Y entonces esta respuesta en donde el alma infantil que no puede digerir lo nuevo, lo somatiza con el cuerpo. Y entonces puede haber una fijación en algún órgano determinado y están generando enfermedades en distintos momentos, pero que son enfermedades autogeneradas, somatizadas, por la falta de asimilación, por emociones que no se expresan, por pensamientos que no se digieren. Y entonces voy somatizando, es la salida que voy dando. Muy bien. Tienden a utilizar los juzgados en demasía, demandando a todos y por todo, cuando sienten que su sentido de justicia ha sido infamado. Paradójicamente, tienden a abusar de los demás y sacarle el máximo provecho personal a cualquier situación, ya sea familiar o de trabajo. Siempre están pensando en utilizar sus contactos, sus apellidos o sus posiciones de trabajo para obtener beneficios adicionales. Su manera primitiva de plantearse las relaciones afectivas es: yo te uso, tú me usas y todos nos usamos. Pero los más inteligentes usamos a los demás sin que se den cuenta y sin que nos usen demasiado, así que salimos ganando. Y entonces tienen esta idea utilitaria de las relaciones personales. No hay un vínculo amoroso, no hay una resonancia significativa, es ¿para qué me sirves? ¿Me sirves o no me sirves? Y entonces dejan de lado el vínculo afectivo, la admiración, el cariño,
la colaboración, la participación creativa y la franqueza, la apertura. La amistad es sagrada y es un intercambio de conciencia crítica y autocrítica. Cuando la amistad deja de ser crítica y autocrítica, ya no es amistad, ya no es nada, es un cascarón vacío. Es una rutina social. Siempre digo a las personas, oye, las personas y las más cercanas, las más allegadas, espejos, espejos, espejos. Te voy a cuestionar siempre y te voy a preguntar siempre. Entonces, quiero el espejo, es la forma de darte lo mejor de mí, con todo mi amor. Te pongo el espejo delante de ti, tu propio espejo, no mi espejo, tu espejo. Y entonces que la persona pueda decidir, eso es hermosísimo. Solo quien te ama verdaderamente y se ocupa de ti te pone espejos, si no te manda la chingada. ¿Qué van a andar poniéndote espejos de qué? Pero a tu hijo que quieres, a tu pareja, a tu amigo, a tu colaborador, le dices, a ver, bro, este espejo. Y entonces pones espejos. Y hay un reconocimiento del espejo de la persona hacia su propio ser. De hecho, la pareja es el espejo de la pareja. Son los vínculos. Por eso decimos, tu verdadera pareja es aquella que te conduce al centro de tu propio ser. Esa es tu verdadera pareja. Tu verdadera pareja es un gran ejercicio de cuestionamiento de conciencia, que te lleva a saber qué es lo que realmente quiero, qué es lo que realmente soy, qué estoy viviendo, pero en medio del gozo, en medio del encuentro, en medio del placer, hay una definición. No tiene que ser una ruptura, un odio, un rechazo, un sufrimiento, no. En el encuentro placentero amoroso con amigos y amigas, con parejas y amantes, las personas se van esclareciendo. Cada quien está en busca de su propio ser. Y te vas viendo reflejado en el espejo de los demás. Y eso es lo que tiene que comprender esta alma infantil. Llegar a ese cuestionamiento profundo, porque parten de esta visión del resentimiento, este uso de los juzgados, te demando y te demando, esta obsesión con la justicia. Recuerda que cuando el niño vive el abandono del padre en la infancia, se obsesiona con la justicia. Y entonces, esto es injusto, esto no soporto la injusticia. No me gusta, todos queremos la justicia. Y ahora con estos cursos sabemos que hay una justicia infinita, que no hay nadie que se salga con la suya. Todo mundo va a vivir las consecuencias de sus acciones. ¿Qué tanto amor pones en tu vida? ¿Qué tanto amor vas a recibir? Punto. Y es la ley de oro de la vida. Hagas lo que hagas, hazlo con amor. Por eso esa frase tremenda de San Agustín, habiendo amor, todo es posible. Habiendo amor, todo es posible. Y entonces marca la pauta. Y yo voy a vivir las consecuencias del desamor. Y vamos a vivir ese tipo de consecuencias. Pero cuando una persona vivió el abandono del padre en la infancia, lo interpreta como una injusticia de la vida. Los demás niños tienen papá y yo no. Las demás niñas tienen papá y yo no. Esto es injusto. Y entonces no soportan la injusticia en la vida. Cada vez que ven una injusticia, ¡ah! Esto es injusto, dale el caramelo a tu primo, no le que... Y me por un pinche caramelo, es que es injusto. ¿Pero qué está viendo en esa injusticia? El abandono del padre. Entonces le está tocando en lo más profundo. No es un caramelo, no es un comentario, no, es injusto. Está volviendo a vivir la experiencia que vivió en la infancia. Mi padre me abandona, esto es injusto. La vida es injusta. No soporto la injusticia. Y entonces las personas obsesionadas con la justicia, cuando ya aparece esta obsesión como un rasgo patológico, suelen ser personas que vivieron el abandono del padre o el abandono de los padres en la más temprana infancia. Y entonces es una sensación de esto no lo soporto. Esto me parece injusto. Y entonces ahí están, demandando, tribunales, juicios, contra la injusticia que está en mí, que yo no puedo ver, que no puedo aceptar que viví esa circunstancia. Y la proyecto hacia los demás. Y quiero restablecer ese equilibrio. Es una forma de rescatar la injusticia del abandono de mi padre. Entonces es una forma simbólica de actuar y de participar. Y viene esta obsesión en el alma infantil. Bien, tenemos esta visión en donde las almas infantiles mezclan los afectos con los intereses, hasta tal punto que llegan a desconocer las verdaderas razones de por qué creen amar a alguien. Esto les genera frecuentes decepciones frente a sus propias relaciones vacías.
sin sentido y sin compromiso genuino. Además, cuando no obtienen lo que buscan, se sienten traicionadas. Su frase proyectiva preferida es: nunca me lo habría imaginado de ti. Y entonces es esa temática realmente fascinante en el espejo. No me lo habría imaginado de ti. Y entonces estoy buscando en el otro mi propio beneficio, pero no estoy teniendo un genuino vínculo de amor. Subraya esto: el amor es siempre incondicional y es el acto gratuito por excelencia. Te amo por el placer de amarte. Es un placer inmenso. Y en el acto de amarte estoy obteniendo el beneficio inmediato. Se enriquece el que ama, no el que es amado. Por eso la frase de Goethe, maravillosa: te amo, ¿acaso te atañe? Es un tema mío. Me fascina amarte, me enriquezco yo. Te voy a amar siempre, siempre. Y entonces descubrimos la fuerza del amor incondicional. Es una belleza extraordinaria. No te lo voy a condicionar. ¿Para qué te condiciona el amor? ¿Para qué te voy a dejar de amar? Te puedo dejar de ver, pero no de amar. ¿Está claro? Puedo no tener proyecto de vida contigo. Puedo decir, ni hablar, hasta aquí llegó, se acabó. Pero dejar de amarte, ¿por qué? Siempre que te evoco, te evocaré con amor. ¿Por qué? Porque me enriquece a mí. Porque la persona que vive la experiencia del amor es la persona que está enriqueciéndose con esa experiencia. Se enriquece el que ama, no el que es amado. Cuando alguien descubre ese giro, es maravilloso. Ahora, como ellos juntan relaciones con intereses, llega un momento que ya no saben por qué están con alguien, si porque lo aman o porque ese es su interés, ese es el interés. Y entonces no pueden distinguirlo. Les comentaba la anécdota de la pareja del compadre que dice su compadre: a ver, compadre, la verdad, genuino, le voy a hacer una pregunta íntima, dígame la verdad, ¿qué pasó? Cuando usted tiene una relación erótica con su pareja, ¿cómo sabes si tu esposa lo está haciendo por amor o lo está haciendo por interés? Y dijo: no, mi esposa lo hace por amor. ¿Y cómo sabe? No, dices que interés no pone ni tantito. La mía seguro lo hace por amor. ¿Qué pasa con el alma infantil? Mezcla amor e interés. Esto es de verdad interesante, porque en muchas sesiones de pareja, en la consulta de pareja, y estás abordando y empiezas a desmenuzar por qué está con alguien, y empieza a mezclar el afecto y el interés. Y claro, no tengo lana, pues me paga todo, me da camioneta, me da tarjetas de... O sea, aquí hay un tema muy complicado de la autonomía de gestión y de la autonomía económica, y que no les queda claro. Y dicen: no lo puedo dejar porque me muero de hambre o pierdo todos esos beneficios. Mejor me autoconvenzo de que lo amo. Está más fácil hacerme pendeja que hacerme pobre. Entonces, van manejando... Se van manejando ahí diversos criterios y se van tomando ese tipo de decisiones. Por eso el espejo ahí que te confronta. Pero es verdaderamente importante poder distinguirlo. Ya saben, imagínate que se repartiera 10 millones de dólares a todas las mujeres casadas en este país. El gobierno dice: por los grandes méritos amorosos que han sustentado el hogar, el gobierno dará un premio a las mujeres casadas y les otorgaremos en su cuenta personal 10 millones de dólares. Al mes, ¿cuántos divorcios crees que se habrían producido? Entonces, ¿eso qué pondría en evidencia? Que no es que sobre el amor, sino que falta lana. Y poder tener con claridad por qué estoy con alguien, por qué estoy con alguien. Esta belleza del amor como el supremo acto gratuito. Porque si no, se convierte en prostitución conyugal, que es la más extendida. Si tú cuentas las profesionales contra las conyugales,
son mucho más las conyugales. Entonces, el pago es así, el otro es, no, tarjetas, botas, viajes, comida, todo el rollo, el paquete completo. Y entonces saber por qué estoy con alguien, por qué tengo un vínculo con alguien. Y puedo tener un vínculo laboral o de negocio, perfecto, pero que te quede claro, ¿a qué le tiras con alguien? Y cuando estás manteniendo un vínculo amoroso, ¿en qué se sustenta ese amor? ¿En qué está sustentado? Bien, aquí el alma infantil todavía no distingue bien este tipo de relaciones. Está buscando protección, está buscando apoyo, se lo dan y dice, uy, te quiero mucho, me encanta la protección que me das. Y entonces mezclo los dos elementos, no tengo claro. Muy bien, tenemos esta frase proyectiva, nunca me lo habría imaginado de ti. Y entonces, ya sabes, quien siembra expectativas cosecha frustraciones. Y hay que tener esto extensivo, con una gran claridad en todo vínculo de relación interpersonal. Se ponen tristes con mucha facilidad y sienten nostalgia prolongada frente al flujo natural de la vida que impone desapegos continuos. No les gustan los cambios de planes ni tener que improvisar, porque es volver a pensar lo que ya se había pensado. En la última fase del ciclo, dejan de vivir contra la pared, a la defensiva, disminuyen su miedo y se abren paulatinamente para adaptarse más a fondo e iniciar el arraigo. Ese arraigo que se va a vivir como alma joven. De tal manera que un alma infantil de fase inicial, más conservadora, con mayor miedo, viviendo contra la pared, defendiéndose, y poco a poco va adquiriendo mayor confianza, se va soltando, hasta que en la última fase del ciclo dice, uy, me suelto el chongo, me voy a soltar el chongo. Y se va a soltar el chongo en la siguiente fase. Ya pierde el miedo fundamental y entonces va con el siguiente proceso, con el arraigo. Vamos a cerrar este ciclo y a comprender esta modulación del alma infantil. Proyéctame la imagen, por favor. Su rasgo dominante la define perfectamente bien. Hagámoslo bien, en pequeño, bajo control, o no hagamos nada. Si va a ser en chiquito y bonito, le entro, pero si no, no. Miren, muchas almas infantiles suelen vivir en ciudades pequeñas, por ejemplo, o aún en ciudades grandes, pero acotadas como en un rinconcito, en un barrio, algo mucho más acotado. Y pueden vivir en el interior de la República, en lugares más pequeños, más acotados, para tener un pequeño negocio de venta de llantas o de algo, no sé qué. Y es eso, es la casa, las llantas, la venta aquí, los niños en escuela, el domingo en misa y todo en orden. ¿Ok? El sábado un poquito de chelas, ya se acabó. ¿Ok? Y van teniendo la vida en pequeñito, acotado, en orden. Y lo importante es que no pase nada. Lo más importante es que no pase nada. Entonces dicen, tengo miedo de que me pase algo en la vida. No, ten miedo a que no te pase nada en la vida. La vida es para que sucedan cosas. Pero ellos viven todavía esta etapa de decir, me estoy adaptando en el planeta. Y entonces hay que entender esa psicología. Estoy en adaptación, muy bien, vamos a hacerlo en corto. Vamos a hacerlo bien, pero en pequeño. Y si no, mejor no hacemos nada. Porque ese riesgo no lo quiero correr. Se acotan y viven ahí y viven vidas satisfactorias. Lo interesante es que cada alma encuentre su nicho y se realice en su proceso. No es que sea alguien mejor o peor que otro. Una persona no necesariamente está más evolucionada sexualmente porque tiene muchas parejas. Y hay personas que viven relaciones múltiples o que viven parejas abiertas. Es una modalidad y es un estilo, pero no necesariamente implica un nivel de conciencia o un nivel de conciencia superior. Una persona puede tener una sola pareja y vivir con una plenitud de conciencia extraordinaria. Vamos a ver que está en la calidad del vínculo. Vamos a ver esta apertura y esta paradoja.
Pero aquí tenemos esta visión todavía de la pareja cerrada, controlada, en chiquito, la vida bien programada, repetida, y todos contentos porque todo está bajo control. La vida, por supuesto, les va jugando malas pasadas, les va generando cambios y de repente se van acelerando. Imagínate, para un alma infantil, la viudez para un alma infantil. Es todo un seco así, wow. O sea, mi vida era ese tema. Y la vida me lo cambió así, ¡sepa! De una sola tajada me cambió todo el paradigma y ahora ¿qué hago? Viven años de crisis. En ocasiones años de que no sé qué voy a hacer. Por un divorcio, un abandono, una viudez, un accidente, algo. ¿Y cómo me adapto a este cambio? ¿Cómo proceso este cambio? Cuando toda mi vida me he resistido al cambio y he querido acotarlo. Pero de repente llega, ya sabes, la magia del destino y mueve las piezas. Y entonces se tambolea todo y ahora ¿cómo me redefino? Ahora ¿quién soy? ¿Cómo monto mi autoconcepto? Bien, y en la última fase del ciclo hay mayor confianza, hay mayor desparpajo y desembocamos entonces al tercer ciclo. Esta visión de esta alma infantil, en donde hagamos bien en pequeño, bajo control, o no hagamos nada. Imagínate en el recorrido por el heptagrama. Recuerda que con cada una de las almas recorres todo el heptagrama. Entonces tienes un conocimiento del alma infantil. Y vas a tener un alma infantil que le va muy bien, por ejemplo, ser solitario. Y dices, poca madre, no veo gente, me aparto, en chiquito, estoy muy bien. Pero imagínate un alma infantil energético. Entonces vive una contradicción de fuerzas. Entonces se van eligiendo qué tipo de glándulas en qué momento. Puedes empezar muy bien como solitario y sensitivo, más en cortito, más en chiquito, y conforme vas adquiriendo mayor confianza, otro tipo de glándulas. Y en la fase final, ser energético. Un energético infantil que ya va de salida, ya va más bien para soltarse el chongo en la siguiente fase. Pero sigue siendo alma infantil, pero ahora con el empuje de una glándula energética. Si a esto sumamos los matices de la huella de abandono, se vuelve un diagnóstico interesantísimo. Ahora acabamos de ver todo el modelo de consultoría en el área electiva y es verdaderamente fascinante el encuentro y la decodificación que se van haciendo de el imaginario, el heptagrama, la huella de abandono y el código áurico. Y saber que ahí está toda la interpretación de lo que puedo leer de una persona. Y es algo verdaderamente fascinante llegar a este diagnóstico. Tenemos aquí las relaciones entre heptagrama e imaginario con el alma infantil y esta fase del ciclo, inicial, media o avanzada. Con este criterio, las características del alma aparecen muy nítidas, muy marcadas en la fase inicial. Se matizan en la fase media y en la fase avanzada ya vamos de salida. Ya voy conectando casi con las siguientes características. Ya estoy cerrando el ciclo, ya lo domino, este ciclo ya lo domino. El alma infantil ya la conocí, ya la exploré, ya la comprendí y paso al siguiente ciclo. ¿Bien? A todas las almas infantiles que pudiera haber infiltradas, pero a todas las que están allá afuera, les damos un aplauso grande, por favor. Muchísimas gracias. Qué grato poder dar esta gran bienvenida a todo tipo de almas y a todo tipo de razas y a todo tipo de glándulas y a todo tipo de orientaciones sexuales y tener esta visión universal de la especie humana hermosísima. Verdaderamente hermanándonos, comprendiéndonos, para dejar de juzgarnos. Ya no juzgues, no juzgues, no juzgues. Observa, descubre, describe, contempla. Vas a generar tu propia paz. Es un prodigio, tu propia paz. Y depende de tu visión, no de lo que ocurre afuera, sino de cómo percibes lo que está ocurriendo afuera. Bien, nos vamos ahora con el alma joven. ¡Ay, papel! Ahora sí tenemos por aquí algunos cuantos ejemplares. El alma joven, no, bueno, es el arraigo. Esta es una época de aventura para el alma
que se dispone a explorar un nuevo territorio. Aquí vamos a tener en este factor de arraigo la exploración del planeta. Quiero vivirlo a fondo. El alma joven viene ya con 2 ciclos muy largos, muy complejos. Uno de transición como alma prístina y otro de adaptación como alma infantil. E inicia su propio proceso dispuesto a devorarse el planeta. ¿Con qué? Con su cuerpo. El tema central de esta alma joven va a ser el cuerpo frente al mundo. Y entonces van a buscar la intensidad, a todo lo que da. El alma joven va a explorar con todo, va a ser explosiva. Sexo, droga, poder, dinero, me atasco parejo. Vamos a ver qué chingados, ¿para qué tenemos cuerpo? ¿En qué quedamos? Nos bajamos allá de la luz, ¿para qué? Tengo el cuerpo como para qué, pues para atascarlo con todo. Voy a llevar al cuerpo a sus límites de incandescencia. Se va a orientar al poder, se va a orientar al dinero, al éxito. Su palabra es el logro. Vengo a lograr cosas. Aquí va a haber un matiz interesante y vamos a ir comprendiendo los matices de alma joven, alma madura y alma vieja. Los distintos tipos de logros, de éxitos y de búsquedas. Pero el joven, el alma joven, es espectacularmente clara. Se hace notar en todos lados. Se deja sentir en todas las sociedades. Va a marcar el impulso, el impacto y va con todo su ímpetu a tener los logros. El alma joven cree sobre todo en el cuerpo, en la realidad, en lo que es. La metafísica, las son, mamá, no chingues, no sé. Son escépticas. Y entonces concentran toda su atención en el presente, en la acción. Y se avientan con todo. Y además, este escepticismo les da un marco de referencia muy interesante, porque dicen, pues esta vida es la única. A lo mejor hay otra, pues quién sabe, cabrón. Pero esta sí sé que sí existe. Así que vamos con todo, cabrón. Y se avientan, se dejan ir con todo. Bueno, si va a ser lana, la voy a hacer en esta vida, cabrón. ¿O qué? ¿O en el bardo voy a abrir mis inversiones? ¿O qué? No sé si hay vida más allá, pero acá sí. Aquí estoy en la vida. Y van con todo. Entonces, su propio escepticismo y su visión les ampara a decir, de eso no me ocupo. ¿Por qué? Porque no sé si existe o no. Como, ¿para qué le voy a dedicar tiempo a esa pendejada? Pero esta sí sé que existe. Aquí me voy a aplicar, voy por la lana, voy por el poder, voy por el sexo, voy por la droga, voy a todo lo que da. Y me voy a comer la vida, literalmente. Se inicia un proceso espectacular, porque se generan muchos procesos pendientes, mucho karma. Es una etapa de generación de karma espectacular. Y entonces el alma joven se avienta con un gran atropello a sus impulsos, a sus metas y a sus logros. Caiga quien caiga, pase lo que pase. Yo voy por esto. Y entonces es un ímpetu juvenil verdaderamente fascinante. Pero recuerda, siempre ten en la perspectiva, estamos hablando de almas, no de personas. No estoy hablando de jovencitos, estoy hablando de hombres de 50 años, 60 años, 70 años, que son almas jóvenes y que son empresarios y que están en el poder y que van con todo, y van por todo. Y entonces, sálvese el que pueda, cabrón. Y tengo $2,000 millones y me vale huevos y voy por más. Y voy por más, y porque quiero más, y te voy a ganar, y todo. Y atropellan, arrasan, todo. Y es su objetivo, el logro. En una tremenda visión egoísta de voy por lo mío. Y no sé lo demás, si existe o no, pero esto sí, estoy convencido y me lanzo.
están persuadidos por los sentidos. Lo que se puede ver, tocar, palpar, directo. Esta es la neta del planeta. Y entonces, ahora sí, voy por la neta. Ya sabemos que la verdad es relativa, pero la neta es la neta. Y dicen, yo voy por la neta. Y me lanzo por la neta a todo lo que da. Muy bien, tenemos aquí esta visión del alma joven, es el arraigo. Mayor arraigo, imposible. Es el cuerpo en el planeta, el cuerpo en esta vida orgánica, el cuerpo en la sociedad. Aquí metido en esta vida, poniéndose a prueba, me pongo a prueba con todo. ¿Quién soy? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son mis logros? Y se avienta de cabeza. Entonces tenemos aquí ya una energía totalmente distinta. Proyéctame los elementos, por favor. Esta alma joven, fíjense bien, líderes, promotoras, instigadoras, infatigables y entusiastas. Y entonces dicen, here we go, vamos tendidos. Y entonces tienen este impulso enorme. Esta alma joven que quiere lograr sus objetivos. Las almas jóvenes están ansiosas por desempeñar tareas en el plano terrestre. Ya pasaron las etapas críticas de transición y adaptación. Ahora buscan el arraigo transformando su entorno. El miedo inicial y la cautelosa reserva han quedado atrás. Ahora quieren experimentar con intensidad y probar sus capacidades. Son idealistas, constructoras de civilizaciones. Van con todo. Y con un ímpetu, que pueden levantar ciudades, París, Nueva York, Londres, yo qué sé. Y de repente, ¿quién construye esto? ¿Quién hace esto? ¿Quién tiene el ímpetu para decir, voy a crear este proyecto de una ciudad enorme, un imperio? Son almas jóvenes, tienen que tener una enorme ambición. Vamos a ver cómo cuando el alma va madurando, va percibiendo otras dimensiones del cosmos y pierde la ambición inmediata del... No le vale gorro, no lo hace, no lo va a hacer. Para que una persona desarrolle ciertos ámbitos de poder o de dinero o de fama, tiene que lanzarse con todo. Y entonces tiene que tener una gran ambición. Vamos a ver que otro tipo de almas maduras y viejas pueden llegar a un gran éxito, pero es secundario, completamente secundario. Es una consecuencia de su visión, de su talento, de otra cosa, no de su ímpetu, no de su, yo lo tengo que lograr, lo tengo que conseguir, y la competencia, le gano a todos, tengo que ganarles a todos. Y aquí estoy yo y yo mando. Y yo sé que yo puedo con todo. Y entonces, desde pequeñitos, estas almas jóvenes, hombres o mujeres, tengo que ganar, imponerme y Y traen este ímpetu desplegado de una manera extraordinaria. Están viendo esta visión en donde ahora buscan el arraigo transformando su entorno. Van a cambiar el mundo. El miedo inicial y la cautelosa reserva han quedado atrás. Ahora quieren experimentar con intensidad, esta es la palabra, y probar sus capacidades, esta es la otra. Como todo joven, ¿quién soy? Pues voy a ver qué puedo hacer. Oye, tu papá te ayuda, no quiero que me ayude, no quiero que me ayude. Yo quiero hacerlo yo por mí. Yo quiero saber quién soy. Y de repente esta búsqueda de independencia, esta búsqueda de definición, que es una búsqueda de capacidades en acción. Son idealistas y constructores de civilizaciones. Bien, el autoconcepto. Se perciben a sí mismas como yo y te perciben a ti como tú, pero te percibe a ti diferente que a mí. Siente la necesidad de cambiarte, de llevarte hasta su punto de vista. Necias, obsesivas, las almas jóvenes rara vez cuestionan sus motivaciones, las dan por sentadas, quieren hacer cosas, muchas cosas, de todo tipo, ya sea en el terreno intelectual, artístico, político, religioso, deportivo. Son impulsivas, están llenas de planes. Esta visión, esto ampara aquí este autoconcepto del alma joven. Se percibe como yo,
frente a un tú que eres el otro. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiarte. ¿Qué necesito hacer? Que seas como yo. Esa es la misión de él. Tengo que hacer que seas como yo. Entonces, ves estas personas que salen literalmente en procesos de evangelización, entonces, con partidos políticos, con lo que sea. Traen una causa y tienen que convencer al mundo de la causa. Es decir, lo voy a imponer. En lugar de decir, ¿existe esto? ¿Quieres? Hazlo. No, no lo hagas. No, ni nada. Te voy a cambiar tu punto de vista. Voy a hacer que el punto de vista tuyo sea como el mío. Voy a imponer mi punto de vista. Y entonces salen con esta enjundia enorme y con este deseo de moverse en todos los terrenos, en todos los terrenos, deportivo, político, artístico, científico, pero quiero hacer cosas. Es un apetito enorme. ¿Para qué es la vida? Para hacer cosas. ¿Para qué es la vida? Para cambiarla. Vamos a cambiar todo esto. Pero es como un caballito de batalla tremendo, una explosión extraordinaria, es el alma joven. Estas almas jóvenes que son impulsivas y que se entregan con todo, pero fíjate bien con qué objetivos. Suelen aspirar a una educación superior y a títulos académicos, donde procuran destacar con excelentes notas, por el mero hecho del éxito académico medible, cuantificable, ser la número 1, ganar. Ya introyectaron el conocimiento como herramienta de transformación y en consecuencia lo aprecian, pero lo quieren no para entender nada en particular, sino para usarlo, para aplicarlo y cambiar la realidad. Ya valoran el conocimiento, pero no para dilucidar el universo o el sentido de la vida. Ese para ellas está dado, sino para cambiar el mundo. Es una maravilla. El hecho de que no cuestionen sus motivaciones es fantástico, es fantástico. Les da una pinche confianza ontológica mega cabrona. Pero son necias y obsesivas, los demás lo ven, pero ellos no. Pero no se cuestionan, chingas, o sea, lo dan por sentado. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto y vamos a ganar. Y yo voy a ganar. Y yo voy a hacer que así sea. Y se avientan, ¡pam!, con todo el punch, pero son maravillosos porque son hacedores. Realmente crean las civilizaciones, realmente las transformaciones, grandes exploraciones tecnológicas, etcétera. Ahorita vamos a ver cómo se fermentan con almas maduras y almas viejas y de qué manera se integran mancuernas de trabajo muy interesantes. De alguien que tiene la visión, la sabiduría y alguien que tiene el empuje. Y es decir, ¡pum!, aquí hay una mancuerna maravillosa, que puede funcionar como pareja conyugal, que puede funcionar como socio en el trabajo, como colega, como comparsa, en fin, y se van integrando equipos. Es muy importante en los equipos que haya una combinación de almas. Y entonces, de la misma forma como es fenomenal fertilizar con todo el heptagrama, y tienes solitarios en lo suyo, y un energético en lo suyo, y un estructurado en lo suyo, y un sensitivo en su lugar, y cada quien aporta, y dices, wow, este equipo es de una gran riqueza de posibilidades, porque incluye las variantes, también las almas. Es un factor de resiliencia y de supervivencia. Cuando tú tienes una riqueza orgánica con diversidad de cultivos y un bosque con diversidad orgánica y biológica, si viene una epidemia, sobrevive. Pero un bosque que tiene un solo tipo de árboles y les cae una epidemia de árboles y arrasa con el bosque. ¿Qué ocurre? Que en la diversidad hay una posibilidad extraordinaria de adaptabilidad, creación, fertilización, vida. Y entonces es un factor de resiliencia enorme, la gran diversidad. Lo mismo ocurre con las almas. Y de pronto en una familia tienes distintas edades de almas. Distintas edades de almas. El papá es de una edad de alma, la mamá de otra, cada hijo de otra. Y dices, órale. Y ves la interacción que se da. Increíble la dinámica y la percepción de lo que va ocurriendo. Y entonces niñitas que van observando a su mamá o a su papá y les van dando consejos y observaciones increíbles. Y entonces van marcando una pauta y una visión totalmente diferente. Tenemos esta visión de
las almas jóvenes, que son trabajadoras inagotables, cuando luchan por su causa y pueden arrastrar penurias increíbles con tal de llevarlas a término. Sienten urgencia de triunfo y de triunfo en grande, porque solo los triunfadores, los que han vencido al mundo y superado a los demás, valen la pena. Es esta visión. Todo este dichito de eres un loser, y no, viene de estos. Estos dijeron, hay que ser triunfador, cabrón. Y los que no triunfan, ¿qué son? Losers. Son los perdedores, cabrón. Y entonces tienen esta visión. Y tienen esta visión del éxito arraigado en el torbellino de la vida. El éxito es dinero, poder, fama, logro, reconocimiento. Si no, valiste madre. ¿Ya saliste en televisión? No, valiste madre. Y entonces esta visión de wow, vamos por todo, vamos por the big screen, vamos por the big fish, vamos por la gran pantalla, por el gran pez y nos lanzamos a fondo. Son los triunfadores. Y su visión en la vida es triunfar. ¿Para qué es la vida? Para triunfar en la vida. Entonces todos estos libros que vemos de autoayuda, de ser un gran triunfador, gánale a todos, los escriben estos cabrones. Entonces hay que ganar, hay que romperle la madre al mundo, cómete la chingada. Vamos por el mercado asiático y vamos por el no sé qué, y es una visión así de ¡buah! El tiburonazo, ya sabes, ¡buah! Voy con todo. Está muy bien, maravilloso. Tenemos que apreciar todas las variantes en el mundo. Y esta es una, de una gran frescura, de un gran ímpetu, de una gran entrega, que va a tener, como todas, luces y sombras, y la visión de su propia perspectiva. Vamos a ver. Fíjense bien, quieren, por supuesto, cambiar al mundo y se entregan con todo, son los triunfadores, los que han vencido al mundo y superado a los demás. Estos son los que valen la pena. Hay que intentarlo todo y asumir todo riesgo. Aquí es al revés. Aquí les encanta andar así en la cuerda floja, chingue, vamos. Son de los que cazan tiburones con costales. Se avientan, cabrón. Entonces, ya esta confianza que los lleva, al contrario, me apasiona arriesgarme. Y me apasiona exponerme. Y confronto con toda mi fuerza. Y entonces tienen esta visión en donde hay que intentarlo todo y asumir todo riesgo. La mera posibilidad del fracaso las excita y les confiere un gran horizonte de lucha, donde se sienten a sus anchas. Eso es maravilloso. La cabeza, híjole, si me lleva la chingada, si fracaso, no mames, pues me paro a las 4 de la mañana y le chingo. Y entonces se pone la pila al doble. Y entonces la idea del fracaso los prende. La noción de riesgo los excita. Y se entregan y logran unos resultados espectaculares. Bien, tenemos aquí esta visión en donde este riesgo les confiere un gran horizonte de lucha, porque son luchadores natos, netos, donde se sienten a sus anchas. De lo contrario, la vida es aburrida e incluso exasperante. Hay que ir por todo, aunque lo pierdan todo. Y muchas veces lo pierden todo. Y lo pierden todo y lo vuelven a ganar. Y lo vuelven a perder. Y he tenido en el consultorio los que han estado en la montaña rusa del gran éxito y el gran fracaso. Entonces, si no tenía nada, y entonces empecé a remodelar departamentos y a venderlos, y me metí una lana y remodelaba y vendía y la chingada, y luego una casita y luego 2 casitas y remodelaba, y acabé haciendo un mall megatónico, cabrón, multimillonario. Y luego vendí todo ese desmadre para hacer otro más grande. Y perdí $20 millones y perdí al final. Y el mall que tenía, yo en la miseria y con un adeudo de la chica. Y la crisis y todo lo que esto implica. Entonces me dice, cada vez que me he ido de poca madre, me caso. Y cada vez que me lleva la chingada, me divorcio. Pero luego me vuelve a ir bien y me vuelvo a casar. Y me vuelve a llevar la chingada y el divorcio también otra vuelta. Y dice, ya ahí vamos, ¿no? Y voy con ese ritmo y entonces viviendo estas crisis de identidad
apasionantes, porque vinieron a eso, a entregarse con todo, estos grandes luchadores y vidas de altos contrastes. Muy bien, porque de lo contrario, sin esa intensidad de vida, se exasperan y muchos se enferman y se tiran a vicios. ¿Qué estoy haciendo en la vida? Nada, estoy picándome los ojos, no manches. Si no tienen esta intensidad, la buscan. ¿En dónde? Droga, alcohol, lo que sea. Pero vamos a meterle a la vida intensidad, pues para eso es la vida. Y entonces van con todo a comerse la vida a puños. Muy bien. La palabra clave de este ciclo es logro. Los demás son perdedores. Algo impensable para ellas. Buscan el gran océano como escenario de sus actividades. Empresarios, políticos, banqueros, artistas o deportistas de extraordinaria ambición no abusan de los demás, los arrasan. Su mentalidad es monopólica y totalizadora. Sientes la presencia y sientes el empuje. Y van así, arrasando con lo que quieren. Pero tiene este impulso vital, tremendo. Esta frecuencia vibratoria con la vida, en donde va acompañada de esta enorme ambición que va a sectorizar sus objetivos, sus relaciones interpersonales, todo. No pierden el tiempo con quien no viene al caso, a la chingada. Voy a lo mío y voy con toda la fuerza, con un gran sentido práctico, con una gran entrega. No les interesa teorizar demasiado. Teoría, no. ¿Para qué sirve? Me interesa algo que chingo sirve, lo aplico, lo hago. Pero si no, no me interesa. Y entonces vienen con este espíritu, remando contra corriente, a todo lo que da. Siempre quieren más y van por más. El planeta es pequeño. Todos son pigmeos, mediocres, no ambicionan, se merecen la vida que tienen. No son emprendedores, no arriesgan, son sumisos. Estas almas jóvenes optan por la revolución o el conservadurismo con la misma fascinación y empecinamiento. Siempre en los extremos, blanco o negro, extremistas, simplistas. Si son religiosas, serán ortodoxas puras. Si son ateas, serán radicales. En ambos casos, querrán convencerte de su punto de vista. Ellas tienen la razón y su misión es imponerla. No importa contra qué o contra quién, les va la vida en juego. Ocurre lo mismo con el sexo. Entramos a esta otra visión del sexo. Ya vimos educación, hemos visto poder, esta respuesta hacia la vida. Vamos entendiendo el código de estas almas jóvenes. Ocurre lo mismo con el sexo. Represivas o liberales en extremo. Siempre idealistas y tajantes, proselitistas. Los apetitos sexuales pueden ser una agonía en este ciclo. Educación temprana contra urgencia interna. ¿Qué ocurre? Esta urgencia interna de un enorme apetito y una educación tremendamente represiva. Y entonces suelen vivir estas contradicciones muy intensas, con una fuerza enorme. Y de repente todo este impulso sexual que sienten, que piensan que está prohibido, reprimido, negado por la sociedad y están buscando su espacio. Y entonces pueden o irse al extremo y ser súper recatadas, o rompo las lanzas y armo una revolución sexual. Y armo escándalos sexuales. Y abogo por esa causa, pero además tratando de convencer a los demás. No es una cosa que yo hago mi vida y se acabó. No. Quiero que los demás hagan la vida como yo. Si yo voy a coger, que cojan como yo. Todo el mundo. Y entonces a imponer la visión. Muy bien. Tenemos esta visión en donde hay este ciclo de educación temprana contra urgencia interna.
integran parejas intensas, de grandes apegos y conflictos, celos y agresiones, juramentos de amor eterno y control obsesivo, pavor al divorcio que leen como fracaso imperdonable, rupturas dolorosas, culpas y rencores estallan al máximo. Este es un perfil tremendo. Este es un perfil, por eso, en donde se da una arena de creación karmática, creación de procesos pendientes. Se avientan con tal intensidad, lo viven esta entrega con su propia pareja, y entonces viven parejas muy intensas. Miren, todas estas historias de parejas que sabemos, discutidoras, apasionadas, o sea, relaciones tormentosas, verdaderamente tormentosas, y un telefonazo de 5 horas, y te voy a ver, y no sé qué, y discusiones en un aeropuerto, no tomes el avión, sí tomo el avión, no te vas de vacaciones, ahí un desmadre en el aeropuerto, o en la estación de trenes, y que de repente ves estas almas verdaderamente atormentadas, apasionadas, queriendo controlarse uno al otro, o dependiendo de la edad del alma de cada quien. Y entonces ahorita vamos a ver cómo de repente un alma joven que contacta con un alma vieja, que tiene una libertad espectacular, se vuelven locos, pero están aprendiendo la libertad, están aprendiendo el desapego. Ahorita hablaré más adelante de estas parejas, cómo se vinculan parejas. Pero la visión y la formulación de esta respuesta hace que sean relaciones muy tormentosas, de gran entrega, de gran control. La necesidad de no fracasar, no ser un loser. ¿El divorcio qué es? Un loser. No, ni madre, no nos divorciamos. Entonces, te voy a dejar, me vas a dejar mis huevos, aquí te quedas. ¿Qué va a pasar? Y entonces pueden ser personas avasallantes, hombres o mujeres, y contienen como pueden, o amenazan con suicidios, homicidios, como sean. Me victimizo, chantajeo, te me aviento encima, insisto, hasta que la persona dice, bueno, ok, y seguimos. Y pueden realmente avasallar. No van a respetar el movimiento del libre albedrío de su pareja y decirle, te adoro, te amo. ¿Quieres? ¿No quieres? Perfecto. No, ni más no. Tienes que querer. A huevo tienes que querer conmigo. Y entonces son estas relaciones muy tormentosas que pueden llegar a crisis muy, muy, muy grandes. ¿Por qué? Porque hay alguien que está muy apegado. Entonces, cuando toda esta pasión de sexo, poder, dinero, fama y sensaciones, concentrado en una persona, en un proceso de enamoramiento, bueno, se dan los celos y el control abracadabrantes, de una intensidad enorme, extraordinaria. Encontramos estas relaciones tan apasionadas entre almas jóvenes, este pavor al divorcio que leen como fracaso imperdonable, rupturas dolorosas, culpas y rencores estallan al máximo. Y entonces son los que pasan del amor al odio, del amor al odio, pero en segundos. Y entonces de repente estar con la pareja y, oh, mi amor, y qué linda, y la están abrazando, y de repente la pareja se le mueve hacia al oído y dice, ay, mi vida, ¿quién crees que me vino a ver ayer? ¿Quién? Y nada más ese, no me digas que fue el pinche Maciosare, tu exnovio culero. Y entonces, pero la está amando y le dice, si es que vino para traerme un regalo, porque vino este hijo de la chingada, lo dejaste, le recibiste el regalo, está así a punto, ¿no? Y no, te quería decir que lo mandé a la chingada y le pateé el regalo. Y, ay, mi vieja de mi vida, de mi amor. Y en espacio de un minuto, la ama, la odia y la vuelve a amar. Entonces dices, ¿sí? Cuidado aquí porque son unos bandazos verdaderamente espectaculares. Bien, tenemos esta visión. Su sentido de la justicia es rudimentario y contradictorio. No soportan que nadie abuse o sea injusto con alguien más. Pero ellas continuamente cometen injusticias o abusos que consideran justificados. Siempre están exigiendo un trato especial y cuando no se les concede, precisamente por el más elemental sentido de la justicia, se tornan inmediatamente susceptibles y se dan por ofendidas porque no pueden comprender que los demás
no comprendan que ellas son especiales. Su prisa es sagrada y vale más que la de cualquiera. Les da derecho a meterse en las filas de los cines, a estacionarse en doble fila, a exigir descuentos o a pasarse un semáforo. Pero que los otros no lo hagan, porque ellas mismas los ponen en su lugar. Esto es injusto, cabrón. Esta psicología es impactante, la vemos en la vida cotidiana y de verdad decimos, ¿cómo armo esta psicología? ¿Cómo la veo? La belleza de poder ver estos códigos y de comprender tanto las glándulas como el autoconcepto arquetípico congénito, da una paz extraordinaria. Porque entonces vemos a una persona que trae un corte psicológico y que trae una visión determinada de las cosas y que está operando de acuerdo a su visión del mundo. Y así lo percibe, con estas características. Y entonces vamos armando el modelo y pudiendo negociar, aceptar, cancelar el juicio, fluir, lograr los mejores acuerdos. Un gran respeto por la libertad de todos. El respeto irrestricto a la libertad del otro es la más genuina conquista de tu propia libertad. Entonces tener esta libertad total, que es el respeto a la libertad del otro. Bien, tenemos estas almas jóvenes en donde van a imponer su propia visión de la justicia. Adelante, por favor. Las almas jóvenes, al comienzo del ciclo, escuchen esto, suelen atenerse a los patrones alimentarios que aprendieron en la infancia. A mitad del ciclo, la experimentación es exuberante, pero por lo regular el apetito es compulsivo o la digestión es mala. Al final del ciclo siguen experimentando con la comida y desarrollan un fetichismo por la extranjera que les ratifica su sentido de expansión mundana. Los recuerdos raciales son más fuertes ahora y el déjà vu los orienta hacia ciertos tipos de comida. Por favor, vamos viendo cómo va evolucionando la forma de comer. En estos criterios esta alma joven que está experimentando y que viene por todo, entonces vive esta expansión de la comida. Al principio arraigado a esta comida de origen y va explorando con nuevas comidas hasta poder despegarse de la visión tradicional y entonces explorar de una manera exuberante con comida tailandesa y comida africana y china y oaxaqueña y esto y lo otro y por todos lados. Y le van a explorar y le van a rascar y les encanta eso. Eso habla de su mundanidad. Y entonces comienzan a resonar recuerdos, el déjà vu de otras líneas del tiempo. Eso es maravilloso, porque cuando un alma comienza a recordar parámetros de otras líneas del tiempo, enriquece completamente la visión de esta línea del tiempo. Y entonces ya se mueve en una expansión totalmente distinta, totalmente diferente. Así como una persona que nunca ha salido de un país, sus parámetros son los de esa cultura y ese momento, y una persona que ha vivido en otros países, tiene otro tipo de parámetros y otro tipo de resonancias, y entonces su visión del mundo cambió. ¿Por qué? Porque has vivido en Inglaterra, porque has vivido en París, porque has vivido en España, porque has vivido en Alemania, porque has vivido en China, porque has vivido en África, y entonces has vivido en distintos países de distintas maneras y tienes otros parámetros. Entonces tu percepción de la vida es otra, enriquecida y más flexible. Uno se vuelve más tolerante, uno conoce y comprende otras diferencias. De tal manera que aquí va resonando en esta alma joven ese parámetro con los alimentos. Bien, sienten inclinación por las mascotas que les confieren prestigio social. Les gusta participar en los rodeos y en las corridas de toros. El glamour del riesgo y de la sangre, boxeo, lucha libre, carreras de automóviles, paracaidismo o espectáculos donde se pone la vida en riesgo. El arraigo a ritos ancestrales, la fuerza animal como un espejo de nuestra propia animalidad. Pueden ser déspotas, groseras e impositivas, fácilmente irritables y desconsideradas con parejas e hijos, a quienes protegen, pero a quienes someten.
de temperamento imperioso y caprichudo, no escuchan razones, solo cuidan sus propios intereses. Pueden gastar mucho dinero en sí mismas y escamoteárselo a los demás. Precipitadas en decisiones costosas o extremas, de las cuales luego se arrepienten y les cuesta trabajo corregir. Después del rompimiento de la adolescencia, tienden a imitar patrones familiares y a repetir lo mismo que hicieron sus padres en busca de una aceptación inconsciente. Se convierten en el vivo retrato de lo que criticaron. Tardan en encontrar su propio camino y su propio estilo. Aquí tenemos otro perfil y un corte transversal de estas almas jóvenes con estos ímpetus en donde van proyectándose en distintas áreas y de distintas maneras. Les gusta el prestigio social, las mascotas, les gusta tener mascotas muy chingonas, que les dan estatus social. Una pantera, alguna mamada así. Y entonces, les gusta y les encanta. Los toros, los rodeos, estas cosas donde hay la excitación de un glamour, de inversión económica, de situaciones también de contacto con animales, con el riesgo, con la sangre. Esa atmósfera les gusta, les sienta y experimentan esta expansión y se mueven con esa fuerza. Cuando a otro tipo de almas eso les va a parecer repulsivo, a su sensibilidad, decir, no quiero sangre, no quiero violencia, eso te divierte, a mí no me gusta, a mí no me gusta. Y entonces vamos viendo las sensibilidades de cada una de las almas, cómo es su resonancia significativa. De la misma manera que responden de una manera o de otra frente a la comida, o frente al sexo, o frente a la religión, de pronto este contacto con el poder, con la vida social, con el glamour, también nos habla de una determinada sensibilidad. Hay personas, por ejemplo, las almas jóvenes son jactanciosas. Les encanta decirte a las primeras de cambio, ay, sí, es que no, se le ponchó la llanta a mi avión, cabrón, fue un desmadre. Pero bueno, ya la están cambiando, ya veo. Entonces, si te cuentan, ¿qué le pasó? Sí, se me ponchó la llanta a mi avión, cabrón. No sabes el desmadre que fue. ¿Conoces las llantas de avión? Es un desmadre, cabrón. Y cambiar, y te empiezan a contar anécdotas de su avión. Así nada más, así echando tacos, ¿no? Como para conocerte. ¿Y tú cómo estás? Y le dices, no, pues mira, yo por eso le quité las llantas a mi bicicleta. Le dije, para no andar con mamadas, se las quito. Y les gusta presumir lo que tienen, el glamour, lo que hacen, sus contactos, todo. Y entonces dar el charolazo y presumir es una jactancia del joven que está autoafirmándose en la vida y que te dice, tengo éxito, tengo logros, vendí, tengo aviones, empresas, cosas, te hablan inmediatamente, mi departamento en Cancún, el otro en Miami, el otro aquí, el otro allá, en una plática de sobremesa, inmediatamente te empiezan a barajar el desmadre. No viene el pinche caso, oye, ¿qué quieres pedir? ¿Qué quieres de postre? Hijo, man, el otro día en mi departamento de Nueva York pedí un postre bien rico, man. Unas ciruelitas con crema, bien chingonas. ¿No habrá ciruelitas con crema? Porque esas me encantan. Sobre todo en Nueva York, al anochecer, es chingón. Entonces, ¿qué pinche postre quieres, cabrón? ¿Qué? Si no te importa, hay ate con queso. Bajita la mano, te avientan así, chingale, ya está. Mi avión, mi lancha, mis caballos, mi departamento de Nueva York, la puta madre, mis joyas, y no sé qué pinche hora es, pero ay, cabrones, pinches Rolex, los presumen ni jalan bien las mamadas. Y entonces hay esta visión jactanciosa y de poder y de logro en la vida. El rompimiento de la adolescencia. Después de ese rompimiento, que fue el acto de rebeldía y de separación de los padres, tienen este movimiento paradójico. Comienzan a imitar los patrones paternos o maternos, en busca de una aceptación inconsciente, porque la ruptura fue tan grande, fue tan violenta, de una rebeldía, los mandaste a la fregada, y vuelven y se convierten en aquello que criticaron, en busca de una aceptación inconsciente de la imagen del padre. Entonces, ¿cuántos hijos que estudian lo que su papá quería que estudiara? Se hicieron abogados porque es que mi papá es abogado y admira a los abogados. Y pues me hice abogado, ¿para qué? Nada más para que me quiera mi papá, para que me acepte. ¿Y qué crees? Resulté con tu misma vocación.
Y de repente vemos en casa de abogados, abogaditos, en casa de dentistas, odontologuitos, en casa de médicos, todos. Y de repente se van repitiendo este tipo de patrones en busca de una aceptación inconsciente, de ser querido, de ser aceptado por lo que negaron y poder resarcir la ruptura. Bien, tenemos esta visión en donde tardan en encontrar su propio camino y su propio estilo. Están explorando, exactamente como un joven. Están explorando y están viendo, pero estás frente al mundo y estás repitiendo vidas completas. Es decir, el proceso evolutivo tiene un arco enorme, enorme, extraordinario. Pero van explorándolo de recurrencia en recurrencia y de reencarnación en reencarnación y de glándula en glándula, siendo almas jóvenes en toda esa gama. Y entonces, para cobrar una visión de lo que implica el proceso evolutivo y el punto en el que estás y todo lo que has recorrido y lo que has tenido que vivir para comprender lo que has comprendido. Y entonces estos parámetros nos sitúan en un contexto maravilloso. Bien, tenemos esta visión en donde estas almas están aferradas al cuerpo, a su propio cuerpo que idolatran y son capaces de someterlo a todo tipo de cirugías, dietas, tintes, maquillajes, píldoras y ejercitaciones de todo tipo que los mantengan deslumbrantes. Se vuelve una obsesión angustiante prolongar su juventud. Adoran también los espléndidos cuerpos ajenos que les provocan tanta admiración como envidia. Aborrecen la vejez y detestan decir su edad. Aunque tengan cuerpos atractivos para la mayoría o cumplan con el prototipo ideal del imaginario colectivo de la época, se sienten inseguras y juzgan severamente sus más ínfimos detalles físicos, estando siempre insatisfechas con sus cuerpos. Esta visión tremenda, centrada en el cuerpo, cuando esa visión se da en estas almas jóvenes, hay un sometimiento enorme. Nada esclaviza tanto como el sometimiento a tu propio cuerpo. Tu cuerpo tiene todas las demandas, te pide todo el cabrón. Y ya tiene hambre, y hay que darle de comer, ya le dio sed, hay que darlo de beber, y ahora quiere caminar, lo sacas a caminar al cabrón, al jardín, y ya se aburrió el pendejo, lo llevas al cine, y lo traes, y la chingada. Y ahora ya quiere cagar, y las prisas, y quiere, y todo, y hay que estarlo atendiendo, todos tienen que hacer ejercicio, ahora ya quiere comprarse ropa, y la chingada madre. Y de repente todo centrado en el cuerpo. Y el joven vive exaltando el cuerpo y esclavizado al cuerpo. Y esta visión va a madurar. Hay que aprender a cuidar el cuerpo sin apegarse al cuerpo y liberarse de él. Pero es una perspectiva que va a tardar todo un proceso evolutivo muy importante que va a desembocar en almas con más experiencia. Pero aquí vamos a ver esta visión en donde están siempre insatisfechos con sus cuerpos y volcados a ellos y sometidos a ellos. A menudo no aprenden las lecciones ni siquiera en el intervalo en la zona del bardo. Anhelan regresar tan pronto como sea posible, seducidas por la acción y las sensaciones, alcohol, droga, sexo, dinero, velocidad, poder o peligro. Lo suyo es la adrenalina, la acción, la expansión. Les resulta inimaginable la vida sin un cuerpo, ya que para ellas es el que verdaderamente experimenta todo. La mayoría de las almas jóvenes, sobre todo en la fase inicial del ciclo, muere a consecuencia de sus excesos. Vienen a experimentarlos. Esto es fantástico, porque es una observación maravillosa, filtrada, de su prisa enorme, hasta en la zona del bardo. Como se habla de estas recurrencias o reencarnaciones en donde la transición de la zona del bardo puede tardar años, meses, semanas, días, minutos o segundos, estos cabrones son de segundos. Llegan al bardo y dicen, ¿qué hago aquí, cabrón? Pisa y vamos, regrese a la recurrencia como vas en chinga. Todavía no se acaban de morir cuando ya están reencarnando los que digo, recurriendo los que... La acción. Entonces, espérame, ya descubrieron la maravilla. Imagínate bajar de los mundos de luz
y luego tienes un cuerpo. ¡Wow! Es como el gran juguete nuevo, cósmico. Y dices, lo voy a explorar. Claro, llegas como una prístina y te da miedo todo. Como alma infantil, vas con precauciones. Pero ya el alma joven dices, me suelto el chongo, me voy de reventón. Y entonces es este furor por la acción y esta entrega en todas estas acciones. Tenemos esta visión de estos almas jóvenes que vienen a experimentarlo todo y donde les resulta inimaginable la vida sin un cuerpo. Pues ahorita vamos a ver las respuestas de las distintas almas fuera del cuerpo. ¿Cómo decodifico mi cuerpo y cuál es la relación con mi cuerpo? ¿Cómo me siento psicológicamente en mi cuerpo y cuando me salgo de él? Ellos les resulta inexplicable la vida sin cuerpo, por eso la muerte no la acaban de entender muy bien. ¿De qué se trata? No. Todo el tema es el cuerpo, es el que vive las cosas. Y entonces no puede comprender la conciencia, experiencias fuera del cuerpo, no las registran. Impensable. Es el cuerpo el que vive todo. Bien, tardan en comprender los intereses más amplios o sutiles de almas que han superado ya este ciclo de abrupta intensidad. Pero cuando se abren a percibirlos, se complementan de manera ideal, sienten una gran seguridad, experimentan una dicha enorme y evolucionan rápidamente, con un gran apetito de conocimiento y transformación, especialmente en la fase avanzada del ciclo. Entonces se tranquilizan. Cuando un alma joven logra conectar con un alma madura o con un alma vieja, dice, wow, cuando se abre. Entonces puede aprender muchísimo. Matiza, enriquece todo el ímpetu. Ya no es un ímpetu ciego de sexo, poder o dinero. Hay una fuerza, pero hay una sabiduría en esa fuerza. Y entonces hay un complemento hermosísimo. Pero ya se necesita un alma joven de fase intermedia o avanzada para poder abrirse a esta complementariedad con otro tipo de almas, otro tipo de visión. Porque en la fase inicial tiene su visión y no la comparte. Al contrario, te quiere convencer a ti de su visión. No se abre a la visión del otro, no escucha. Sé de la jactancia, el ego, yo sé, espérame, yo también soy importante, qué bueno, tú sabes mucho, qué bueno, pues yo también, y yo sé más, y está en la competencia, en el fondo está en la competencia, y está autoafirmándose, no se abre, no se suelta, no fluye, no recibe, no crece con amor frente a lo que la vida le da, sino que lo impone. Pero cuando se comienza a abrir, se puede fertilizar, y entonces es un crecimiento espléndido para los ciclos subsiguientes. Estar fuera del cuerpo físico resulta desconcertante para las almas prístinas. Estoy en la transición, estoy empezando a tenerlo, yo ya estoy de nuevo afuera y como que no acaban de entender si sí tuvieron o nunca lo han tenido, fue un sueño, ¿qué ocurrió? Es desconcertante para el alma prístina que está empezando a explorar esta etapa. Aterrador para las infantiles. No lo entienden, lo sacas de su pequeño coto y una experiencia fuera del cuerpo las puede bloquear. Pueden caer en una crisis enorme, con un pavor total de vivir una experiencia fuera del cuerpo. Tortuoso para las almas jóvenes. Se quedan sin su instrumento de trabajo y de placer. Espérame, la vida se trata del cuerpo y lo que le atores por todos lados. Me quitas el cuerpo, entonces, ¿qué chingados hago ahora? ¿De qué se trata? No encuentro en la otra visión. Pero resulta interesante para las maduras. Ya un alma madura, una experiencia fuera del cuerpo, dijo, esto estuvo interesante. Aquí me cambió el paradigma. Estoy aquí aprendiendo algo fascinante. Y aprendes a ver tu cuerpo desde otra perspectiva. Y placentero para las más viejas. Las almas viejas que dicen, ¡ay, qué delicia! Ya me urge regresar a mi ciclo. Ya estoy de andar aquí tragando y cagando y cogiendo y meando y sudando, toda la chingada. Está bonita la vida, pero ¿sabes qué? Ya mucha talacha con el cuerpo. Quiero arraigar en la luz. Hay un apetito de una expansión en la luz. Entonces es un movimiento exactamente en otra dirección. Y son las experiencias con relación al cuerpo. Proyéctame la siguiente imagen, por favor. Fíjese bien. El rasgo dominante, esto hermosísimo, define al alma joven.
hazlo a mi manera. Un Frank Sinatra cualquiera. Hazlo a mi manera. ¿Quieren imponer su punto de vista? ¿Les interesa asentarlo porque es una forma de ganar, de obtener un logro? Y es la palabra clave de este ciclo, logro. Intensidad, experiencia, lo vivo. Qué maravilla para las almas jóvenes. Ojalá haya infiltraciones aquí, porque cuando ven este espejo maduran en chinga. Dicen, wow, espérame, sí hay más horizontes, sí hay más horizontes. Luego se tienen que tardar muchas vueltas y por lo regular llegan acá a este tipo de cursos o de búsqueda como almas maduras. Pero ya hay algunas almas jóvenes infiltradas que dijeron, sexo, droga y rock and roll, perfecto, pero hay algo más, se me hace que hay algo más. Y suelen ser almas jóvenes de fase avanzada, listos para entrar al cuestionamiento del alma madura, el ciclo más difícil de todos los ciclos. Un ciclo fascinante, un ciclo de búsqueda y de cuestionamiento extremo. Aquí tenemos esta alma joven, que es clarísima, es como muy evidente, es muy elocuente. Y no confundas nunca un pequeño ejemplo o una pequeña etapa de tu vida con la visión del alma joven, no sé si me explico. No porque una vez hayas fumado moto, te hayas metido drogas, ya soy alma joven, porque no. Fue un pasón y ya pues no es alma joven. Entonces, poder distinguir, hay que matizar. Cuando decir, no, sí fue un tema para mí, sí fue un tema. Y sí me clavé y sí vine a eso. Entre otras cosas, ¿no? Pero vete en todo el paradigma. El logro, la conquista, el empuje, el sexo, el poder, experimentar con esto. Ahora, quiero comerme la vida a puños. Y entonces esta visión en donde el alma joven dice, hazlo a mi manera. Imagínate almas jóvenes en distintas glándulas. Un alma joven sensitiva. Entonces, ¿qué tipo de droga va a explorar o qué tipo de desmadre por la glándula? Pero imagínate un alma joven energética. Dices, buenos días, cabrón. Pero a las 3 de la mañana. Y entonces va súper con todo. Entonces son momentos en donde llegas descosido, órale. Entonces el heptagrama va modulando los apetitos de las almas. No tienes la glándula de casualidad. La glándula que tienes tiene una razón de ser con tu concepto arquetípico congénito. Y entonces, dada la búsqueda y la etapa en la que estás, hay una glándula que favorece tu transición, que favorece tu proceso evolutivo. Y entonces de pronto un alma joven que va a empezar a comprender una serie de procesos y que viene como estructurada. Y entonces es una estructurada, alma joven, estructurada, y ya se cuestiona otras cosas, ya se matiza, ya se estructura, se vuelve más metódica, se matiza, empieza a entender otras cosas. Pero como energético, descosidísimos, o carismática. Imagínate una alma joven, energético, carismático, depurado. Puta. Se meten de todo, hasta las series del fútbol se las fuman. Le entran a todo. Y tienen esta visión desmedida de excesos. Son los que mueren jóvenes por sus propios excesos. Continuamente nos enteramos de artistas. Artista fulano que murió de un pasón. Y tienen, fíjate, poder, dinero, fama, la chinga, y se mueren de un pasón, cabrón. Hijo de la chinga. Qué poca imaginación, cabrón. Pues sí, pues son los apegos. Es el apego, es el alma joven que viene a eso. Personas de repente muy angustiadas. Es que mi hijo no para de beber y la chica, lo quiero llevar a terapia contigo. Le digo, no lo traigas a terapia conmigo. No. ¿Tu hijo quiere venir o no quiere venir? Él quiere o tú lo vas a traer. No recibo a nadie que lo traiga. Si él quiere que me llame. Y viene el hijo y me llama. ¿Cómo estás? A toda madre. Oye, que le metes al alcohol, chingón. ¿Te gusta? Sí. ¿Quieres dejar de beber? No. Pues vamos a echar unas chelas, cabrón. Vamos a ¿Tú crees que a mí me interesa que tú dejes de beber? A mí me vale madres. Tú cumple tu destino, tú vive tu vida.
Si tú quieres dejar de beber y no puedes y dices, ayuda, con gusto. Lo que quieres es dejar de beber y no sabes cómo, con gusto. Todo el apoyo. Pero si tú quieres seguir bebiendo, be my guest. Hazlo. Ya sabes lo que te pasa, ¿no? Cuando bebes en exceso. ¿O no? ¿Quieres que te lo diga? Te lo digo. Mira, espejito, espejito. ¿Qué pasa con el tequilita y la chingada? ¿Ah? Y comprenderlo. Y se acabó. Ahora tú decides, ¿quieres seguir o no quieres seguir? Ya está. ¿Quieres seguir? Hazlo. Cuando digas, hijo, ya no quiero seguir y no sé cómo parar, me tiene atrapado el alcohol. Ah, ok. Maravilloso. Y entonces viene este apoyo, viene esta ayuda, viene este paso aquí importante. Hay personas que vienen a eso, a beber, a meterse droga, a autodestruirse ahí. Van a vivir las consecuencias de eso. Están aprendiendo de su propia experiencia. Y entonces es tremendo confrontar a la persona con su propio libre albedrío. Y este libre albedrío, maravilloso, tremendo. Y entonces puedes poner espejos confrontativos muy fuertes. Hay familiares cercanos que te dicen, no, cabrón, ve, te vamos a llevar y te encerramos en Montefénix o te metemos en eso. No, ¿cómo chingados no? Y ve, y usted les tira y ya fue usted el espejo, pero finalmente la persona tiene que decir, ok, voy. Y hay un espejo de confrontación porque ni siquiera se atreven. Y entonces esa acción decidida, bueno, y se les puede rescatar en ese sentido, magnífico. Pero la persona tiene que decir, sí lo hago y sí me comprometo. Porque si no lo hace o no se compromete, lo hace pero no da seguimiento, no sale. No sale. Tiene que haber una entrega fuerte a los grupos, al trabajo diario, todo lo que tiene que ocurrir. Espléndido, maravilloso, pero son las enseñanzas, los aprendizajes que se van dando con estas almas jóvenes que vienen a ganar, a acumular dinero, a tener éxito y luego, por supuesto, ya lo hicieron, a presumirlo. Me rompí la madre para tener 4 departamentos. Aquí están mis departamentos, aquí están mis ahorros, aquí está mi dinero, mi coche, mis joyas, lo que sea. Es lo que le da sentido a mi vida, es lo que me da sentido de éxito. Entonces lo cacareo, lo divulgo y entonces hay esta visión. Pero va en su proceso de madurez y se van aprendiendo de estos ciclos, porque todo tiene efectos, todo. Quien elige la conducta, elige la consecuencia. El alma joven elige conductas y vive las consecuencias, hasta que incorpora tal conducta, tal consecuencia. ¿Quiero esto? Pues esto sí, pero con esta consecuencia, no. Entonces lo quito y la quito, ya estuvo. Y entonces aprendes a graduar tus propias conductas, a ver una finalidad en cada conducta. Y entonces tienes una concepción distinta. Se va madurando psicológicamente, espiritualmente. Pero se madura a través de la experiencia. Es a través de la experiencia que vas comprendiendo. Pero si una persona no se autoobserva en medio de la experiencia, repite y repite y repite y repite y no progresa. Pero cuando te autoobservas en medio de la experiencia, cierras el ciclo rápidamente. Pasamos por todo y vamos pasando por todo tipo de experimentaciones. Muy bien. Y no te sientas con culpa, nada más comprende qué has hecho. ¿Te gustó? ¿Te dio? ¿No te dio? ¿Te afectó? ¿No? ¿Qué ocurrió? ¿Qué aprendiste? ¿Quieres más o no? No, gracias, con permiso. Fantástico. Sí quiero más, llégale. Vas a ver las consecuencias. Y entonces la persona va integrando conducta y consecuencia y entonces va configurando otra visión. Y va cerrando este ciclo, pero este es un ciclo portentoso, maravilloso, en donde, dependiendo de la glándula, el recorrido por glándulas y la huella de abandono del alma joven. Imagínate alma joven con huella espatarrada, cara. Energético motriz. Se avienta un quien vive espectacular, pero tremendísimo. Salen a comerse el mundo, a querer llenar la huella de abandono con el mundo completo. Quiero todo el dinero, quiero todo el poder, quiero todo. Imagínate las huellas de abandono de glándulas de conquistadores. Imagínate un Napoleón. Imagínate esto, que quieren comerse el mundo, literalmente. Voy por el mundo completo. Y voy a invadir y voy a controlar y va a ser mío. Y entonces esta visión tremenda de conquista y de logro, en hechos concretos, específicos de la vida cotidiana. Encontramos todos los matices, pero ese también es un ciclo que se cierra.
Aquí en esta fase del ciclo, en la inicial suelen morir muy jóvenes. Son ciclos adictivos, son perfiles adictivos muy fuertes. Se descubre la maravilla del sexo y órale, a darle pero con ganas. En la droga, a todo lo que da. El alcohol, vamos tendido. El tabaco, lo que sea, la comida, todo. Son ciclos muy adictivos. Pero también son adictivos en términos de poder, en términos de dinero, en términos de control, en términos de éxito y de logro. Y van con ese ímpetu. Hacia la fase media se van matizando. Ya suelen vivir más tiempo. Ya no quedan vencidos en el ciclo adictivo. Trascienden el ciclo adictivo dentro de esa línea del tiempo y se proyectan de otra manera. Pero siguen teniendo este vigor, esta conquista y este afán de logro. Y se están poniendo a prueba con el cosmos y con la realidad. Muy bien, lo propio de la juventud, esta alma joven. Pero cuando se llega al ciclo avanzado, están muy matizados ya. Ya están matizados y comienzan a cuestionarse sus propios logros. Ya no hay una jactancia de, mira qué fregón soy. Si decir, mira, logré esto, pero no solo esto, sino que estoy buscando otra cosa que tenga más sentido en mi vida. Y entonces ahora ya voy en una búsqueda de sentido. Un alma joven da un gran paso cuando descubre su vacío ontológico. Y dice, no me lo va a llenar ni el sexo, ni el poder, ni el dinero, ni la chingada. Tengo que buscar otra cosa. Buscan y no saben bien lo que están buscando. Ahorita vamos a ver la fase del alma madura. Es muy interesante porque de pronto es una búsqueda intensa sin saber claramente lo que estoy buscando. Yo les comentaba la anécdota de mi hermano que abría los cajoncitos chiquititos y decía, ¿qué buscaré? ¿Qué buscaré? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y cerraba el cajón. Y se iba otro, y abría otro cajoncito y decía, ¿qué buscaré? ¿Qué buscaré? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y se iba. Y, ¿tú crees que lo iba a encontrar algún día? ¿Algo? Tiene 70 años y sigue, ¿qué buscaré? ¿Qué buscaré? Si no sabes lo que estás buscando, nunca lo vas a encontrar. Y es esta paradoja. El joven de edad avanzada termina, empieza una búsqueda y ven una búsqueda que no sabe exactamente qué está buscando. Pero sí sabe ya lo que no le satisface. Y entonces está cerrando este ciclo de juventud. Ya sé que esto no. Y ya sé porque ya pasé por ahí. Ya pasé por ahí y no es por ahí. Esto no satisface mi ser. Y estoy en búsqueda de algo que satisfaga mi ser. Es otro arraigo, es otra visión y es otra experiencia que vamos a explorar con cuidado porque es un ciclo verdaderamente fascinante. El ciclo del alma madura, ese autoconcepto arquetípico congénito que exploraremos a continuación después de un merecidísimo descanso. Muchísimas gracias. Damos el aplauso. Viene un tema, por favor, mucha atención porque el alma madura ya abunda por aquí. Aquí ya vamos a tener muchas almas maduras que están aquí porque están en esa búsqueda. Lo comentaremos a continuación. Gracias, disfruten, disfruten. Muchas gracias. Semiología de la vida cotidiana. Nuevas perspectivas. Curso 11. El código de la experiencia. Las líneas del tiempo. Dr. Alfonso Ruiz Soto.